No mires este vídeo solo, porque lo que estás a punto de ver no es un listado de hoteles cualquiera. Son lugares donde la elegancia y el lujo esconden algo mucho más oscuro. Hoteles donde los pasillos guardan susurros que no provienen de nadie, donde las habitaciones parecen respirar por sí solas y donde los huéspedes que entraron no siempre regresaron. Hoy recorreremos juntos 5 hoteles malditos, escenarios de tragedias, misterios y secretos que desafían toda explicación. Lugares donde cada puerta podría ser la última que cruces. Así que si estás listo para descubrirlos, acompáñame. Pero recuerda, lo que vas a escuchar puede quedarse contigo mucho más tiempo de lo que imaginas. Hotel 1. Hotel Cecil, Los Ángeles, Estados Unidos. En pleno corazón del centro de Los Ángeles se levanta un edificio que, visto desde fuera, no parecería muy distinto a cualquier otro. Pero basta con pronunciar su nombre para que la atmósfera cambie. Hotel Cecil. Un lugar que con el tiempo pasó de ser un hotel elegante para viajeros a convertirse en uno de los símbolos más oscuros de la ciudad. El Cecil abrió sus puertas en 1927, durante la llamada Edad Dorada de Los Ángeles. Sus arquitectos, William Bugs Hanner y Lloyd Lester Smith, lo diseñaron con lujo y modernidad, con más de 700 habitaciones distribuidas en 14 plantas. La idea era sencilla: atraer a turistas, empresarios y visitantes de Hollywood, ofreciendo confort en una ciudad en pleno auge. Pero lo que nadie imaginó es que el brillo de ese lugar iba a apagarse muy rápido, porque pocos años después llegó la Gran Depresión, y con ella el entorno del hotel comenzó a deteriorarse. Lo que antes era una zona vibrante se transformó en un distrito lleno de pobreza, crimen y desesperanza. El Cecil quedó atrapado en medio de ese camino y su historia nunca volvió a ser la misma. Con el paso del tiempo, el hotel acumuló una reputación inquietante. Quienes se hospedaban allí hablaban de sucesos extraños, puertas que se cerraban solas, voces en los pasillos y una sensación constante de desasosiego. Pero lo que más contribuyó a su mala fama fueron las múltiples muertes trágicas registradas en sus habitaciones a lo largo de décadas. La prensa local comenzó a llamarlo el Hotel de la Muerte, un título que con los años se consolidó. De hecho, la concentración de incidentes en un solo edificio es tan grande que investigadores de lo paranormal aseguran que el lugar funciona como un imán de energía negativa, donde el dolor y la desesperación parecen repetirse una y otra vez. Por si fuera poco, el Cecil se convirtió en el refugio de algunos de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Uno de ellos fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, quien en 1985 usó el Cecil como residencia durante parte de su ola criminal en California. Huéspedes de esa época aseguraban que lo veían regresar al hotel de madrugada con una mirada que helaba la sangre. Años después, otro asesino, el austriaco Jack Unterweger, también eligió el Cecil como hospedaje durante su estancia en Los Ángeles en los 90. La coincidencia de que 2 de los criminales más conocidos del mundo eligieran el mismo hotel solo reforzó la idea de que este lugar ejercía una atracción especial sobre las almas más oscuras. En 2013, el Cecil volvió a ser centro de atención mundial por un suceso que conmocionó a millones de personas. Una joven estudiante canadiense llamada Elisa Lam desapareció tras hospedarse en el hotel. La policía difundió un vídeo de las cámaras de seguridad del ascensor, donde se veía a Lam comportándose de una manera extraña, como si estuviera huyendo de algo invisible. Semanas después, su cuerpo fue encontrado en el tanque de agua del edificio, en la azotea,
tras denuncias de huéspedes que notaron cambios en el suministro del hotel. El caso generó miles de teorías, desde problemas de salud mental hasta explicaciones sobrenaturales o conspirativas. Hasta hoy, su historia sigue siendo discutida en foros, documentales y series, y consolidó la imagen del Cecil como el hotel más maldito de Estados Unidos. La mala fama del Cecil fue tan grande que en 2017 cerró sus puertas con el objetivo de ser remodelado. En 2021 se reabrió parcialmente como vivienda de bajo costo, pero la polémica sigue viva. ¿Se puede realmente borrar el peso de tanta historia oscura con una simple renovación? Quienes han estado allí aseguran que aunque cambien los muebles y las cortinas, el ambiente del lugar sigue siendo opresivo, como si los muros mismos hubieran absorbido el dolor de décadas enteras. Lo cierto es que el Hotel Cecil existió y existe todavía. Está en 640 South Main Street, Los Ángeles. Los registros históricos confirman las muertes ocurridas allí, así como las estancias de personajes siniestros. Y el caso de Elisa Lam no es leyenda. Está documentado por medios de todo el mundo y por la investigación oficial de la policía. Lo demás, lo inexplicable de los pasillos, las voces, las sombras, eso queda en el terreno de lo que nadie ha podido comprobar con certeza. Pero basta caminar por su vestíbulo para sentir que efectivamente el Cecil no es un hotel cualquiera. Hotel 2, Banff Spring Hotel, Alberta, Canadá. En medio del impresionante Parque Nacional Banff, entre pinos nevados y montañas que parecen tocar el cielo, se alza un edificio que a primera vista parece salido de un cuento de hadas. El Banff Spring Hotel, conocido también como el Castillo de las Rocosas. Abrió sus puertas en 1888 como parte de la expansión ferroviaria canadiense. Era un símbolo de lujo y prosperidad. Salones de baile, habitaciones decoradas con elegancia europea y vistas que quitaban el aliento. Sin embargo, con el paso de los años, la belleza de este lugar comenzó a mezclarse con historias que parecen no pertenecer al mundo de los vivos. Una de las leyendas más famosas del Banff Springs es la de la novia fantasma. Se cuenta que en algún momento de la década de 1920, una joven estaba a punto de casarse en el hotel. Vestida de blanco, descendía por la gran escalera cuando ocurrió una tragedia. Su vestido entró en contacto con una vela y comenzó a arder. En el intento de apagar las llamas, la novia cayó por las escaleras, perdiendo la vida antes de llegar al altar. Desde entonces, los huéspedes han informado de apariciones de una mujer con un vestido de novia, bailando sola en el salón de baile, o descendiendo las escaleras con un manto de niebla alrededor. Algunos incluso aseguran haber visto destellos de fuego alrededor de su silueta antes de que desaparezca. Otra de las historias más inquietantes gira en torno a la habitación 873. Se dice que en esa habitación una familia completa perdió la vida de forma trágica. Tras ello, quienes se hospedaban allí empezaron a reportar fenómenos extraños: gritos en mitad de la noche, manchas de sangre que volvían a aparecer en las paredes y figuras que se materializaban en el espejo del baño. El hotel, según la leyenda, tomó una decisión drástica: sellar la habitación para siempre. Y aunque oficialmente el hotel no reconoce esa historia, muchos visitantes aseguran que si caminas por el pasillo donde debería estar la 873, verás que la numeración salta de la 872 a la 874. Pero lo más perturbador es que algunos turistas dicen que bajo la luz tenue todavía se distingue el contorno de la puerta oculta. El Banff Springs tiene más residentes invisibles, entre ellos el fantasma de un portero llamado Sam Macaulay, quien trabajó durante décadas en el hotel y falleció allí mismo. Incluso después de su muerte, los huéspedes aseguran haber recibido ayuda de un amable anciano que les abre la puerta, lleva su equipaje,
o los acompaña al ascensor. Cuando intentan darle propina, simplemente desaparece. También hay reportes de una figura oscura en los pasillos, de objetos que se mueven solos y de voces que llaman por el nombre a los visitantes, aunque nadie más esté cerca. El Banff Springs Hotel es absolutamente real. Se encuentra en Alberta, dentro del Parque Nacional Banff, y sigue funcionando como un resort de lujo bajo la cadena Fairmont. La leyenda de la novia fantasma está tan arraigada que el propio hotel la menciona en tours y actividades. Lo mismo ocurre con el mito de la habitación 873, aunque oficialmente el hotel nunca ha confirmado la historia, lo que ha alimentado aún más el misterio. En cuanto al portero Sam, existen testimonios recogidos por visitantes y empleados que aseguran haber tenido experiencias con él, aunque, como siempre, no hay pruebas concluyentes. Lo innegable es que el Banff Springs combina la belleza de la naturaleza con un aire de inquietud que atrae tanto a turistas curiosos como a cazadores de fantasmas. Hotel 3. Hotel Stanley, Colorado, Estados Unidos. La historia de Stanley comienza en 1903 con Freeland Oscar Stanley, un empresario e inventor estadounidense que, junto con su hermano, había fundado la famosa compañía de automóviles Stanley Steamer. Ese año, Freeland enfermó gravemente de tuberculosis. Los médicos le dieron pocos meses de vida, pero le recomendaron mudarse a un lugar con aire puro y clima seco. Así, llegó a Estes Park, Colorado, un pequeño pueblo rodeado de montañas donde la naturaleza parecía tener un poder curativo. Contra todo pronóstico, Stanley se recuperó. No solo sobrevivió, sino que decidió quedarse allí y construir un lugar donde otros pudieran disfrutar del mismo entorno. Así nació el Stanley Hotel, inaugurado en 1909. Un complejo de lujo con arquitectura georgiana, electricidad, agua corriente y hasta telón para teatro, algo inusual para su época. Pero desde sus primeros años, el hotel comenzó a tener un halo extraño, como si la muerte que Stanley había esquivado hubiera quedado rondando entre sus muros. Lo que realmente lanzó a Stanley a la fama mundial ocurrió en 1974. El escritor Stephen King y su esposa, Tabitha, se hospedaron allí una noche, justo antes de que el hotel cerrara por temporada. El edificio estaba prácticamente vacío y el ambiente desolado causó una fuerte impresión en King. Esa noche, el escritor tuvo un sueño. Su hijo pequeño corría por un pasillo interminable, perseguido por una manguera de incendios que cobraba vida. Se despertó sobresaltado, encendió un cigarrillo y, mirando por la ventana hacia las montañas rocosas, concibió la idea de lo que sería su novela más famosa, El Resplandor. Desde entonces, el Stanley quedó inmortalizado como el hotel que inspiró uno de los relatos más aterradores de la literatura y el cine. Lo curioso es que, más allá de la fama literaria, el hotel ya acumulaba historias de sucesos extraños mucho antes de King. Y hasta hoy, visitantes y empleados continúan reportando fenómenos difíciles de explicar. El piano que toca solo. En el salón de la música del hotel hay un piano antiguo que perteneció a Flora Stanley, la esposa del fundador. Los huéspedes han contado que en noches silenciosas el piano comienza a tocar melodías por sí mismo. Se dice que es Flora, disfrutando aún de su pasión por la música. La habitación 217 es la más famosa del hotel y la misma en la que se hospedó Stephen King. En 1911, una explosión de gas hirió a una empleada llamada Elizabeth Wilson, quien sobrevivió, pero desde entonces muchos aseguran haber visto su espíritu en esa habitación. Los visitantes reportan que su maleta aparece ordenada sin explicación, o que las luces se encienden y apagan solas. Niños fantasmas.
Varios huéspedes han escuchado las risas de niños jugando en los pasillos, especialmente en el cuarto piso, aunque no hubiera familias con niños hospedadas en ese momento. Sombras y susurros, personas que aseguran haber visto figuras humanas desvanecerse al acercarse o haber escuchado su nombre susurrado en habitaciones vacías. El Stanley ha sabido abrazar su reputación. Actualmente organiza tours de fantasmas, sesiones nocturnas de investigación y actividades para los amantes de lo paranormal. De hecho, ha aparecido en programas como Ghost Hunter y Most Haunted. Quienes han participado en estas visitas cuentan que el ambiente del hotel cambia radicalmente de día a noche. Mientras por la mañana luce como un elegante resort victoriano, al caer el sol, los pasillos se sienten pesados, cargados de una tensión difícil de ignorar. Lo que es totalmente cierto, el hotel fue fundado por Freeland o Stanley en 1909. Stephen King se inspiró en su estancia allí para escribir El Resplandor. Hubo una explosión en la habitación 217 en 1911, con una empleada herida llamada Elizabeth Wilson. El hotel existe y se puede visitar. Está ubicado en Estes Park, Colorado. Lo que entra en el terreno de la duda. Los fenómenos paranormales. Aunque cientos de visitantes aseguran haberlos vivido, nunca se ha documentado con pruebas concluyentes. El piano que toca solo, las risas de niños, las sombras, son relatos que forman parte del folclore de Stanley, pero siguen sin confirmación científica. Lo interesante es que aunque no se pueda probar nada, la experiencia de quienes lo visitan hace que el hotel mantenga una atmósfera única. Un lugar donde la realidad y la ficción parecen mezclarse de manera inquietante. Hotel 4. Hotel del Salto, Bogotá, Colombia. Hay lugares que parecen construidos para ser escenario de leyendas oscuras. Y en Colombia, a las afueras de Bogotá, existe un hotel que no solo está rodeado de misterio, sino también de tragedia. El Hotel del Salto. Imagina esto: un edificio de estilo neogótico, con grandes ventanales y balcones que parecen flotar sobre un abismo. A sus pies, la majestuosa, pero también aterradora cascada de Tequendama, una caída de más de 150 metros de altura. El paisaje es tan impresionante que en cuanto lo ves, entiendes por qué el lugar atrae a tantos visitantes, pero también por qué se ha ganado una reputación siniestra. El hotel fue inaugurado en 1928, pensado como un refugio de lujo para la élite colombiana. Los viajeros ricos llegaban hasta aquí para hospedarse en un sitio con una de las vistas más imponentes del país. Pero esa belleza escondía un secreto oscuro. La cascada de Tequendama ha sido durante siglos escenario de tragedias. Antes incluso de la construcción del hotel, ya se hablaba de que muchas personas elegían este lugar para acabar con sus vidas, lanzándose al vacío. Con el tiempo, esas historias no solo continuaron, sino que se multiplicaron. El Hotel del Salto pronto quedó envuelto en un aura tenebrosa. Los huéspedes no podían evitar preguntarse al mirar por las ventanas de sus habitaciones: ¿cuántas personas habrán saltado desde allí? ¿Qué historias de dolor y desesperación guardaban esas aguas turbulentas? La leyenda más repetida cuenta que durante décadas, decenas, algunos dicen incluso cientos de personas se quitaron la vida en la cascada, y que muchas de esas almas atormentadas jamás abandonaron el lugar. Testigos aseguraban escuchar gritos en medio de la noche, incluso cuando no había nadie más en los pasillos. Otros decían ver figuras que se asomaban desde los balcones, como si revivieran su último instante antes de caer. Con el paso del tiempo, la decadencia del hotel lo hizo todavía más escalofriante. A mediados del siglo XX, la contaminación del río Bogotá convirtió el aire en irrespirable y el turismo desapareció. El Hotel del Salto cerró sus puertas, quedando abandonado, en ruinas, como un esqueleto de lo que alguna vez fue.
Durante esos años de abandono, el lugar se volvió un imán para buscadores de lo paranormal. Grupos de jóvenes entraban por las noches asegurando escuchar lamentos, pasos que seguían sus movimientos y sombras que se deslizaban por las escaleras. Incluso hay quienes afirman que el edificio mismo parecía llamar a la gente al vacío, como si una fuerza invisible los empujara hacia la cascada. Hoy en día, el antiguo Hotel del Salto ha sido restaurado y convertido en un museo de biodiversidad, pero su pasado oscuro no se ha borrado. Muchos visitantes dicen que aunque todo parezca tranquilo, la energía pesada sigue allí. La belleza de la cascada contrasta con una sensación extraña, como si cada gota de agua recordara las tragedias que allí ocurrieron. Y quizá esa es la parte más inquietante, que aunque el lugar cambie de función, las paredes parecen seguir guardando las memorias de quienes nunca salieron del Hotel del Salto. Hotel 5. Grand Hotel Pub, Karlovy Vary, República Checa. En medio de las montañas de Bohemia, entre manantiales de aguas termales que desde hace siglos han atraído aristócratas, reyes y artistas, se alza el Grand Hotel Pub. A primera vista, parece un palacio de cuento de hadas. Lámparas de cristal, salones dorados, alfombras que parecen recién bordadas. Un lugar donde la opulencia y la elegancia dominan cada rincón. Pero bajo esa superficie lujosa, late una historia cargada de sombras, tragedias y presencias que muchos aseguran nunca se fueron. El hotel abrió sus puertas en 1701, bajo el nombre de Gasthaus zu den Drei Moren. Pero con el tiempo se transformó en uno de los hoteles más icónicos de Europa. Allí se hospedaron Mozart, Beethoven, Goethe y en tiempos más modernos, estrellas de cines y líderes mundiales. Sin embargo, como sucede en los lugares demasiado perfectos, algo oscuro se esconde detrás de tanta grandeza. Cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la región cayó bajo el control nazi, el hotel fue requisado y usado como centro de operaciones. Algunos trabajadores locales aseguraban que en los sótanos se celebraban reuniones secretas, rituales y experimentos de los que nunca se supo demasiado. Y desde entonces, hay habitaciones del hotel en las que los huéspedes aseguran sentir un frío glacial, imposible de explicar, incluso cuando la calefacción está encendida al máximo. Pero lo más inquietante son las historias de los que nunca regresaron. Camareras que desaparecieron sin dejar rastro, huéspedes que llegaron solos y jamás fueron vistos salir. Oficialmente, claro, nunca hubo un registro policial que lo confirmara, pero entre el personal del hotel la leyenda es bien conocida. El Grand Pub no siempre devuelve lo que recibe. Uno de los relatos más perturbadores habla de una pareja que se hospedó en la suite imperial a finales de los años 60. Eran turistas alemanes y, según las crónicas, habían llegado para disfrutar de los baños termales de la ciudad. Una mañana, el servicio de limpieza encontró la habitación vacía. Sus maletas seguían allí. Sus documentos también, pero no había rastro de ellos. El hotel trató de silenciar el incidente diciendo que la pareja había salido sin avisar, pero jamás reclamaron sus pertenencias. Y lo más extraño, nadie los volvió a ver en Karlovy Vary, ni en ninguna otra parte de Europa. Algunos dicen que la habitación quedó marcada desde entonces. Los huéspedes que han dormido allí aseguran escuchar pasos en mitad de la noche, sentir cómo alguien se sienta en la cama o descubrir que sus objetos personales cambian de lugar sin explicación. Como si el Grand Hotel Pub, elegante y sofisticado, tuviera rincones que pertenecen a otro mundo, un mundo del que no siempre se puede regresar. Hoy, todavía en funcionamiento, el hotel es escenario del famoso Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Miles de visitantes lo recorren cada año, pero hay quienes, tras la sonrisa de los recepcionistas y el lujo de los salones,
sienten que hay algo que observa desde las sombras. Y los empleados, cuando se les pregunta directamente, solo responden con evasivas, como si supieran mucho más de lo que se atreven a decir. Y es que al final, el Gran Hotel Puig no solo es un hotel de lujo, es una jaula de oro, donde las paredes parecen guardar celosamente secretos que tal vez nunca debieron contarse. Ahora dime, después de conocer estos 5 hoteles malditos, ¿te atreverías a pasar una noche en alguno de ellos? ¿O incluso a recorrer sus pasillos cuando nadie más esté presente? Porque recuerda, no todos los huéspedes logran salir. Las paredes recuerdan, los pasillos absorben susurros, y aunque los hoteles cambien de manos o se remodelen, la sombra de lo que ocurrió allí nunca se va. Pero si crees que esto es lo más inquietante que existe, espera a ver lo que viene. En nuestro próximo vídeo viajaremos a lugares aún más aislados, donde la tierra rodeada de agua no siempre significa seguridad. Te llevaré a descubrir 5 islas donde la gente desaparece o nunca vuelve. Lugares donde incluso los más valientes se preguntan si realmente podrán regresar a casa. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje, porque lo que viene es un misterio que no querrás perderte. Y quizá cambie la forma en que miras el mar.